Bueno, hoy estamos iniciando Ahí estoy. una lectura del seminario 15 y para eso está bueno primero comentar a todos los que hoy se suman que lo hacemos siempre por Zoom, salvo la última reunión del año que la hacemos, como se suele decir ahora, híbrida, No sé. presencial y Tamara por se escucha mal, Zoom. ¿eh? Los Yo no sé si micrófonos, los demás, por Sí, favor. no, se ¿Se escucha escucha mal. mal? se escucha mal. Pero porque hay un micrófono abierto que está con Porque ruido de sí, fondo. esperen, lo que pasa es que tengo que ver de mutear a todos. Ahí está, ahí se muteó, ya está. Bueno, entonces decía que nuestras reuniones son por Zoom, cuarto sábado del mes. Nuestro Zoom no tiene sala de espera porque somos un grupo de psicoanalistas abierto a la entrada y salida, a piacere, y además, bueno, está abierta la sala de espera sin sala de espera porque a veces se cae la conexión, hay que volver a entrar, no hay ningún problema. Son todos bienvenidos y por ahí le doy la palabra a Claudio que quiera comentar un poco cuál es el formato de nuestro intercambio de estas lecturas conversadas. ¿Querés, Claudio, comentarlo? Brevemente, quería leerles un párrafo de la clase número 2 me parece que. Como Adriana tomó con las razones que ella va a dar la clase 3 por ahí va a empezar. Quizás les sorprenda que empezamos un seminario nuevo y empecemos por la 3, pero nuestra manera de leer es evitar la lectura lineal, así que de pronto un salto o una vuelta para atrás es posible. Este, es un conversadero y la palabra conversadero la extrajimos de Michel de Certeau, que fue una experiencia que él hizo en los márgenes de la Universidad Parisina, creo que era París 8, donde estableció una especie de dispositivo de intercambio de experiencias, lecturas, un lugar de paso, decía él, y esto es un lugar de paso, pero de hecho es un paso en el que algunos nos hemos quedado bastante tiempo, pero como decía Tamara, es un lugar de entrada libre y gratuita y salida también, es libre y gratuita. Pero entendemos que tratamos de hacer las cosas de tal manera que valga la pena quedarse. Es una conversación, así que no tenemos un maestro y un público asombrado. Vamos tratando de hacer una experiencia de lectores y comentadores, entendiendo que es parte de la formación del analista autorizarse como lectores. Y Lacan lo plantea así respecto de lo que es el análisis, es formar un lector de nuevo tipo, es una experiencia de lectura. No es ajeno esto a la puesta en cuestión de lo que es el sujeto supuesto saber, que es una de las cuestiones fundamentales de este seminario. Para eso nos costó mucho, aunque es extraño, nos costó mucho, ya que no hay acá un jefe, nos costó mucho sostener un tiempo en que el comentador tome la palabra, decida el modo en que va a comentar, a leer lo que eligió, el texto que eligió del seminario, o de Freud, o de lo que sea, que tenga que ver con las preguntas que estamos sosteniendo. Y los otros escucharlo durante unos 40, 45 minutos, el tiempo que él considere que es el tiempo de apertura a una conversación, pero sin que lo interrumpamos. Por eso lo que decidimos en un momento es poner un micrófono, mutear el micrófono del resto y dejarlo solo al comentador hablando. Al cabo de su comentario, abrir la charla, lo que va a ser nuestra conversación. Y ahí cada uno puede pedir la palabra, se la pide a Tamara, que es la que coordina en este momento la reunión, y nada, y comenzamos a charlar con el comentador, con el texto, entre nosotros. Ese es el modo de trabajo que hemos elegido y el que venimos practicando, agregándole algunos detalles que no son de menor importancia, que es tener un texto multiplicado. No solamente trabajamos con el texto oficial, en este caso no hay texto oficial de PAI2, todavía no salió, acaba de salir hace poco tiempo en Francia el seminario de Seville, de la edición de Miller,
pero no hay versión castellana aún. Por eso nos movemos con varias traducciones y ediciones que repartió Adriana para que acompañemos su comentario. Bueno, eso. Y como es un seminario que tiene mucho que ver con la puesta en cuestión del saber, lo que está en juego es la relación del psicoanalista con el saber, del analizante con el saber, y del psicoanálisis con el saber respecto de lo que es, en principio, Lacan en relación al saber universitario. Quería leerles antes que Adriana tome la palabra, aunque me olvidó alguna cosa importante, pero no importa. Este, un párrafo de la sesión 2 que me gustó mucho, porque creo que está ahí como quizás planteado el horizonte de lo que va a ser en la enseñanza de Lacan, lo que iba a ser por lo menos. Se interrumpió por el mayo francés, lo que iba a ser la enseñanza de Lacan de ese año. Les leo despacito a ver si me sale. Eh, Está hablando Lacan de por qué el psicoanálisis, el acto analítico, no hace profesión. Creo que Adriana iba a tomar también esa cuestión. ¿Qué entiende él por hacer profesión del análisis? ¿Y por qué no? El acto analítico no hace profesión. Y tiene mucho que ver con la relación con la experiencia y con el saber esto, ¿no? Acá toma su lugar, singularmente, ya lo verán, que yo pueda hacer concebir a otros que a los analistas, a los no analistas, lo que hay de este acto que de todas maneras les atañe. Lacan va a dirigirse especialmente a analistas, pero no son analistas todos los que están ahí en la audiencia que él tiene. Hay muchos alumnos. El acto analítico atañe muy directamente y ante todo, diría yo, a los que no hacen de él profesión. Bastará aquí indicar que sí es cierto, como yo lo entiendo, que se trata de algo así como de una conversión. En la ética hablaba de una conversión ética, ¿no? Hablando del deseo del analista. Una conversión en la posición que resulta del sujeto en cuanto a su relación con el saber. Para mí esto es crucial. No se trata de saber más, sino de una conversión en la relación que tiene el sujeto con el saber. Opino, dice, ¿cómo no admitir al punto que no podría dejar de establecerse una alianza verdaderamente peligrosa desde que solo algunos tienen una visión suficiente de esta subversión? Así que conversión, relación al saber, es una subversión del sujeto. Porque lo he llamado así, subversión del sujeto. Es hasta concebible que lo que es una subversión del sujeto, y no de tal o cual momento elegido de una vida particular, sea algo asimismo imaginable, como no produciéndose más que acá o allá, incluso en algún punto de encuentro, donde todos los que hayan sufrido, volviéndose el uno al otro, se reconforten. Que el sujeto sea realizable en cada uno, por supuesto, no deja menos intacto su estatuto como estructura, precisamente anticipado en su estructura. Bueno, se trata de interrogar cuál es la estructura del sujeto, ¿no? En cada uno, como distinguiendo Lacan lo que es cada uno al sujeto al venir, ¿no? Que se produce como subversión en esta conversión ligada a la relación que tiene cada uno con el saber, ¿no? Bueno, me parece que hay una cuestión fundamental, no digo que sea la única, pero me parece que esa es fundamental en cuanto estamos teniendo encuentros donde un saber se enseña, algo se transmite, algo se conversa, algo cae o no cae, en fin. Nada, era eso. Invitados a los que no estuvieron antes, darle la bienvenida. Espero que la conversación sea atractiva. Adriana, tuyo. Gracias, Claudio. Gracias. Bueno, les doy a todos la bienvenida, a mis compañeros de siempre y a mucha gente que veo que se ha sumado, colegas conocidos también y algunos que no. Bueno, espero que podamos tener un buen encuentro y conversar sobre algunas cosas, ¿no? Además, querría comenzar por eh, dos cuestiones que nos atañen a los históricos. Una es que hoy es el cumpleaños de Silvina,
así que va a estar un poco este encuentro dedicado a ella, y además que estamos cumpliendo justo 6 años de encuentros. Nuestro primer encuentro fue el 29 de junio de 2019, después nos agarró la pandemia y nos metimos en Zoom, lo cual, bueno, imposibilitó el encuentro presencial, pero ha facilitado enormemente conversaciones múltiples y cruzadas con colegas que no podrían de otra forma participar. Bueno, como comentaba Claudio, nosotros empezamos en ese tiempo a recorrer la pregunta por el sujeto. Hemos pasado por diversos tiempos de lectura y diferentes seminarios. Nunca hemos hecho tal cual lecturas lineales de ninguno de los seminarios que tocamos. Tenemos preparado un archivo que armamos minuciosamente con ayuda de Diego sobre todo, del recorrido que venimos haciendo, que después si tienen ganas se los podemos compartir, porque está detallado todo lo que hemos ido leyendo alrededor de la pregunta por el sujeto y linkeado al canal de YouTube para que puedan acceder a los videos. Bueno, nosotros venimos de leer La lógica del fantasma, algunas clases, eh, quizás, bueno, el armado de este comentario tenga esta característica, ¿no? De ir un poco para atrás y a la vez empezar por una sesión del seminario que no es la primera, y tengo algunas razones por eso. De todas formas, voy a recorrer algunos puntos que me parecen importantes, digamos, de la clase 1 y 2 del seminario 15, eh, porque creo que, digamos, es en la lógica del fantasma donde Lacan introduce este término, esta extraña pareja de palabras, va a decir en la primera clase, que es acto analítico. El que habla digamos, de acto analítico es Lacan. Y allí lo introduce por primera vez en una clase que es la que trabajó Bruno, donde tuvimos el hallazgo de la Coté. En esa clase de mayo del 67, Lacan plantea esto, trabajándolo también en relación al acto sexual. Les leo un pequeño párrafo del seminario de la lógica del fantasma, en esa clase que está llamada Satisfacción Sexual y Sublimación, es donde introduce la cuestión llamada a partir de ahí acto analítico. Hasta ahí se venía preguntando por el acto. Ahora voy a recorrer algunas cosas más. Vamos a ir llegando, digamos, de a poco. Pienso que el éxito del goce en la cama esencialmente está hecho del olvido de lo que podría encontrarse en la regla de cálculo. Viene de trabajar el número de oro, lo que podría encontrarse en la regla de cálculo es aquella disyunción, ¿no? Que no hay complementariedad. ¿Por qué es tan fácil de olvidar? Insistiré ya mismo. Ese es todo el resorte de lo que tiene de satisfactorio, lo que por otra parte subjetivamente se traduce como castración. Ahora bien, un psicoanalista no podría olvidar, esto es relevante porque la clase que vamos a comentar del 15, justamente en relación al saber que se espera del analista, va a estar trabajado como aquello que finge olvidar. Bueno, un psicoanalista no podría olvidar que evidentemente puede ser exigible algún recurso a la regla de cálculo en la medida en que le interesa otro acto que llamaremos, para introducir hoy el término, el acto psicoanalítico. Esto es mayo del 67. El seminario del acto empieza en noviembre del 67, luego de la proposición, que es en octubre del 67. Es un año muy intenso en relación a trabajar la posición del analista. Entonces nosotros ahora nos estaríamos empezando a hacer la pregunta por el sujeto y el acto, ¿no? Un problema es cómo articular eso, si es el sujeto en el acto, si es el sujeto del acto, si es el sujeto efecto del acto. Bueno, para mí son todas preguntas esas, ¿no? Problemas a recorrer.
Entonces, en el seminario de la lógica del fantasma, Lacan va anudando las preguntas por el acto sexual y su inconmensurabilidad, ¿no? En ese sentido es que introduce el número de oro, que tuvimos la suerte de que Diego nos explicara muy pacientemente, ¿no? Lo introduce bueno, como un ejemplo cabal, digamos, y escribible de que dos no hacen uno. Y antes de llegar allí, trabaja el acto como acto de corte, según al menos yo lo entiendo, ¿no? Como acto de corte en la repetición fundante del sujeto. Eh, por un lado plantea, bueno, que esta cuestión de que dos no hacen uno, que es de donde luego muchos años después llegará a las mal llamadas fórmulas de la sexuación, es un saber que es exigible para el analista, ¿no? Y en relación a su soporte de la transferencia, bueno, ya vamos a ver cuando entremos en el sujeto supuesto saber. En este seminario de la lógica del fantasma, la pregunta por la que empieza es ¿qué es un acto? Hay una clase que me parece muy importante, que fue la primera que trabajamos justamente de la lógica del fantasma, la de llamada, digamos, por Miller, alienación y repetición, donde la pregunta que empieza a recorrer es esta: ¿qué significa un acto? ¿Cómo definir lo que es un acto? ¿No? Dice, es imposible hacerlo de otro modo que sobre la base del doble bucle, que es la figura privilegiada topológica del sujeto, es decir, la repetición, ¿no? Por esto el acto, dice, es fundante del sujeto. El acto es por sí mismo equivalente de la repetición, ¿no? Él es esta repetición en un solo trazo que recién designé por medio del corte. Digamos que en el acto el sujeto es equivalente a su significante y no por ello está menos dividido. Esto nos resultaba bastante críptico en su momento y quizás con el seminario del acto se nos despeje un poco más, ¿no? Dice también ahí, esto nos permite conjugar el carácter esencialmente significante del acto y la incidencia intrínseca de la repetición del acto, ¿no? Que lo importante del acto está en sus consecuencias. Todo el seminario 15 va a trabajar alrededor de esto. Y las consecuencias tienen que ver con un cambio de estructura de la superficie inicial, de la superficie del discurso, de la superficie del sujeto. Bueno, se trata de las consecuencias del acto. Bueno, las cuestiones están esbozadas, digamos, en la lógica del fantasma. También allí ya anticipa lo que nos vamos a encontrar después en la clase 1 del seminario, que es empezar a distinguir, quizás nos parezca una obviedad, pero bueno, me parece importante igual pasar por estas referencias, que el acto no es una acción, no es un acto reflejo, no es una descarga motriz. Y en este sentido, repasando lo trabajado en la lógica del fantasma y entrando en este, me da la impresión de que el acto en el seminario de la lógica del fantasma está más bien pensado y trabajado, lo voy a decir así mal, del lado del sujeto, digamos, ¿no? Y de las consecuencias del acto y de estos cortes en las superficies y lo que es legible a posteriori, ¿no? Ya está allí introducida la cuestión de la temporalidad en relación a la repetición, a la torsión, al corte y la introducción de este tiempo de lectura en retroacción, ¿no? El tiempo retroactivo en las prácticas. Entonces me parece que en el fantasma, en la lógica del fantasma, el parte de esta relación, digamos, entre el sujeto y la mayúscula y cómo, bueno, de ese encuentro se produce una división que produce la A tachada, la S tachada, y que de esa operación, como sabemos, queda un resto, que es ese irreductible de la división, ¿no? El A, que da la fórmula de S barrado losange A. Ahora, en el acto psicoanalítico, me parece que hay un salto que no es sin la proposición en el medio,
no por la proposición en sí, que bueno, hemos de alguna forma decidido eh, dejar en todo caso para otro encuentro. A mí me gustaría, lo dejo dicho, me parece que el seminario del acto analítico tiene toda una serie de, yo lo llamaría paratextos, eh, que tienen que ver con la actividad política e institucional que Lacan estaba teniendo en ese tiempo. No es un tiempo cualquiera el del seminario del acto analítico. Eh, Lacan había pronunciado en octubre la proposición en donde establece el dispositivo del pase, eso genera un merecido revuelo importante, y tiene luego, bueno, toda una serie de incidencias que yo las leo en continuidad y en contradicción también con ciertas cosas que están en el seminario del acto. Bueno, no sé si va a haber mucho tiempo para esto, pero me parece importante porque se produce, desde mi lectura, se produce ahí un viraje y el seminario del acto es el seminario en el que Lacan va a trabajar la pregunta por el sujeto, pero pensando en la posición del analista, ¿no? A diferencia del seminario anterior, donde todas estas cuestiones se empiezan a plantear, qué se espera del acto analítico, qué sucede con el saber a lo largo de un análisis, pero me parece que aquí hay hay una afirmación respecto de ponerse a pensar la posición del analista, qué se espera, qué saber obtiene el analista en su propio análisis y cómo se deviene analista. Está de fondo esta cuestión. Por algo, bueno, propone, este, desde mi punto de vista, absurdo dispositivo del pase, pero bueno, habría que leer mucho y profundizar mucho para discutir esto. Pero está pensando en esto, ¿no? ¿Cómo se deviene analista y cuál es la relación del analista en esto que al final, en la última clase del seminario 14 que trabajaba Martín, aparecía como una posición eh, inestable, dice, en la última clase del seminario 14, ¿no? La del axioma del fantasma, que jugábamos con esta idea de entre dos sillas, ¿no? Entre la espada y la pared. Es una situación incómoda, es una posición que tiene, bueno, vamos a ir trabajando, ¿no? Pero entre el sujeto supuesto saber y la posición de objeto A como causa de deseo del analizante, digamos, eh, y cómo no es que una cosa sucede a la otra, sino no es que se empieza la entrada de transferencia por el sujeto supuesto saber y después aparece la dimensión de la falta, sino que esto es a la vez y desde el principio, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Esto hace a la posición del analista, es deseable, es dable esperar que la posición del analista esté habitada por esta incomodidad. Bueno, entonces, eh, hacer soporte, digamos, del sujeto supuesto saber como una ficción necesaria, ¿no? Ficción es un término que va a aparecer mucho también en esta clase que vamos a trabajar. Entonces, en estas primeras dos clases, como bien señalaba, digamos, Claudio, una de las cosas más importantes son esas afirmaciones, porque justamente Lacan está discutiendo con un psicoanálisis que hace de la práctica profesión en el peor de los sentidos, ¿no? Es decir, profesión universitaria, profesión en términos de un saber anticipado respecto de cuál es la dirección de la cura y qué se espera de un análisis y qué debería acontecer. Y pone algunos ejemplos que, bueno, tienen que ver con algunos post-freudianos que ahora vamos a nombrar, que son bastante ejemplificadores de lo que no, ¿no? De lo que en principio nosotros consideraríamos. Este, bueno, Lacan plantea que de esa forma no habría manera de que el análisis sea una experiencia de saber, pero de un saber que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Entonces, el seminario empieza eh,
planteando el acto analítico como términos que son una extraña pareja, ¿no? Yo tengo una pequeña disyunción que es que no hablo francés, no leo francés, pero como Claudio les comentaba, a quienes recién se suman, nosotros trabajamos con las versiones que haya en castellano de los seminarios y vamos al francés, como podemos, por lo menos los que no lo hablamos, ¿no? Pero bueno, ahora hay muchas herramientas para poder traducir cosas y siempre están los colegas que hablan francés también a mano. Entonces, con el seminario 15 lo que ocurre es que existe la versión oficial establecida de SEWIL, que tengo el privilegio de tener, porque justo pude viajar y casi diría que viajé para ir a comprarla, digamos, y la traje. Y todavía no está la traducción de Paidós, ¿no? Entonces, eh, es interesante porque por un lado está la traducción en castellano, la amarillenta, como me dijo Claudio, que en realidad es amarilla, pero bueno, está amarillenta de todos los años que tiene, que es con la que yo voy a trabajar, que estaba en el Drive. Hay alguna otra traducción en castellano de una editorial que se llama Criptos, está la de Psicolibros. Yo no encontré entre esas tres traducciones nunca en los años que llevo trabajando este seminario, no les encuentro, es más, tienen los mismos errores de traducción, así que me parece que está todo bastante igual. Es una traducción anónima, no es de Ricardo Rodríguez Ponte, está un poco atribuida a algún trabajo conjunto de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, bueno, pero es la que hay. Y no está nada mal, por otra parte me da la impresión de lo poco que yo puedo cotejar. Y por otro lado, bueno, está la versión de Sewil, que algunas cositas, si puedo, les voy a compartir. La contratapa es una catástrofe, lo vamos a dejar más para el final, porque primero me parece que hay que recorrer justamente qué es lo que Lacan plantea sobre el recorrido de un análisis, ¿no? Y para el analista, el recorrido de un análisis, su autorización, su pasaje por esa experiencia radical, ¿no? Que es un análisis. Bueno, pero esto para decirles que esta traducción de lo primero que Lacan dice como el acto analítico, como una extraña pareja, ¿no? Dos registros de lo que se puede, de lo que debe querer decir el término igualmente apareado del acto sexual. Bueno, lo que dice, si uno lo tradujera, digamos, literal del francés, es un par de palabras extrañas, ¿no? Y está traducido, bueno, me parece bien agrupado como extraña pareja y estos términos igualmente apareados del acto sexual. Bueno, me parece que en este seminario lo que nos venía dando vuelta antes de si, bueno, si existe el acto sexual, si no existe, qué relación tiene, qué relación guarda con el acto analítico, me parece que en este seminario se resitúa de alguna forma eh, respecto del saber que se obtiene en un análisis y la dimensión de la verdad, ¿no? Y cómo, bueno, la verdad a advenir para un sujeto en un análisis guarda relación con lo sexual sin duda y es disyunto de un saber, ¿no? En el sentido de que ese saber no está a priori, es el que se tiene que producir en ese análisis. Entonces, bueno, arranca el seminario con la pregunta es por la función de este acto, ¿no? De este hacer psicoanalítico que implica profundamente al sujeto. Entonces, lo que puede ser enunciado, digamos, del sujeto como tal, dice Lacan, y que se llama inconsciente, en un psicoanálisis va a decir es puesto en acto, ¿no? Estoy comentando algunas cosas de la clase 1 y de la clase 2 del seminario, que creo que realmente son introductorias, dice cosas importantes, se va acercando de a poco a la cuestión de lo central que va a querer decir. Y bueno, quizás resulte un poco arbitrario, pero a mí realmente me parece que las cuestiones
fundamentales del seminario empiezan en el encuentro 3 en adelante, ¿no? Entonces, eh, me parece que no es casual que diga que esta cuestión es lo que implica profundamente al sujeto, el inconsciente expuesto en acto. Esto recoge la afirmación que ya conocemos desde hace muchos años de que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Distingue aquí nuevamente acto de acción, de motricidad, de acto reflejo, de descarga de la atención, ¿no? Bueno, entonces no se trata de esto, se trata de un acto del que él ya viene hablando, que guarda alguna relación paradojal con el acto sexual, pues pone en cuestión al sujeto, ¿no? En ese asunto de un modo, bueno, particularísimo, porque es un acto, va a decir, que implica al significante, ¿no? Y va a afirmar muy categóricamente que no hay nada del acto psicoanalítico por fuera de la dimensión significante. Esta es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Trabaja también en esas primeras clases con cierto juego de el acto de nacimiento, el acta de nacimiento del psicoanálisis en sí, eh, recorriendo la pregunta que después va a reaparecer en el Menón, que vamos a trabajar respecto de, bueno, existía ese campo, existía antes el inconsciente, existe algo antes de que pase por el significante, es la pregunta que se va haciendo, ¿no? Y es hacia donde creo que también el diálogo de Menón, el uso que hace Lacan del diálogo de Menón, para decirlo eh, mejor, digamos, nos va a llevar hacia la marca del significante como único acta de nacimiento del sujeto, diría yo, ¿no? Y del campo de la transferencia, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que la operación analítica tocará. Entonces, recorre estas preguntas, ¿no? Que son, bueno, paradojales. ¿Qué es lo que suponemos estar ya ahí antes de que hiciéramos el hallazgo, ¿no? Esto está todo en la clase anterior, en la clase 2. El acto psicoanalítico atañe muy directamente y ante todo, diría yo, como leía Claudio, a los que no hacen de él profesión. Este es otro de las cuestiones fundamentales, las del saber, ¿no? Y la otra cuestión, que ya estaba en el 14, que les leía sobre las consecuencias del acto, está afirmada también en la clase anterior como que el acto es la lectura del acto, ¿no? El acto no es un mero acontecimiento per se, no es anticipable, y se halla en la lectura del acto, ¿no? En el sentido, dice, que esta lectura no es simplemente una sobreañadidura, sino que lo que le da su valor es que sea nachträglich, justamente, que sea a posteriori. Entonces se pregunta nuevamente cuál es el estatuto del acto, ¿no? Y plantea que el psicoanalista debe rendir cuentas de lo que ocurre para él con este estatuto del acto. Esto está en relación a la autorización y está en relación a la pregunta que él se hace y responde, digamos, provisionalmente con el dispositivo del pase, eh, de qué manera un analista puede dar cuenta de ese pasaje, ¿no? Bueno, eh, vamos a entrar en la clase. Hay algunas cosas interesantes también respecto de la boludez y la verdad. En la clase anterior explica que postula, digamos, propone que el estatuto del acto tiene que ver con la boludez, con la connerie de la verdad. En francés juega con esta homofonía entre déconnaissance, connerie, el desconocimiento, ¿no? Que alude, digamos, a una cuestión eh, de disyunta con el saber, digamos, de cierta, de una equivocación que tiene que ver, como en el acto fallido, no con el error, sino con lo equívoco.
eso lo vamos a trabajar ahora en la clase, porque lo que él plantea es que el acto analítico comparte, digamos, con el acto fallido, eh, su característica de que arroja luz, va a decir, ¿no? Eh, es como un haz de luz, es lo que dice, para ser exacta, sobre la verdad del sujeto. Es decir, que así como el acto fallido, el acto analítico, si habrá sido, ¿no? Toca, revela algo de esa verdad. Y de hecho habla de la cuestión de la poesía en la primera o segunda clase, que va a retomar también ahora en la que vamos a trabajar, en términos de no que se trate de un acto poético, ni que se trate de la poesía, lo que un analizante dice en un análisis, pero sí este, que lo que sucede en un análisis no tiene que ver con lo que se pueda explicar, digamos, con algo explicable, sino con algo que toca, ¿no? Que toca el cuerpo, que toca algo de la verdad del sujeto. Bueno, son asuntos de este seminario, ¿no? Cómo entra y cómo sale, diría yo, un sujeto de un análisis, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este acto analítico y cómo están implicados el saber la verdad en tales consecuencias del acto? Bueno, todo esto a título introductorio para entrar en la clase que empieza de una manera muy linda, que es con la referencia a una conferencia de Winnicott que se llama La Contratransferencia, que yo la pasé hace unos días por WhatsApp. Eh, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, les digo a los que se suman hoy, para los que asistimos regularmente, estamos metidos en un grupo de WhatsApp donde somos un montón y compartimos allí textos. También Diego pasó algunas referencias que después voy a comentar también. Si alguien se quiere sumar, bueno, le mando un mensajito por mail o a Tamara y lo sumamos, no hay problema. Bueno, de todas formas es una conferencia que se consigue fácilmente en internet, es una charla, una conferencia que da Winnicott en el año 59, y así arranca la clase, ¿no? Haciendo referencia a esta conferencia que se llama La Contratransferencia. Desde mi punto de vista es imperdible, maravilloso lo que dice Winnicott allí, más allá de que lo diga en sus términos, por supuesto que Lacan se los discute, pero creo que le da otro, creo, no estoy convencida, a pesar de que esto lo he discutido con algunos otros colegas que podríamos disentir, a mí me da la impresión eh, que Lacan, al menos en estas clases, eh, toma a Winnicott no como un post-freudiano más, digamos, ¿no? Él acaba de hacer una crítica bastante feroz, un texto de Fennikel, que bueno, habla por sí solo con las cosas que dice, y en clases anteriores critica, ya lo voy a retomar, a Sass y a otros post-freudianos. Me parece que, bueno, que de Winnicott, él arranca la clase no casualmente, digamos, con esta referencia a la contratransferencia, porque lo que plantea Winnicott es que a la palabra contratransferencia, dice, y viene a arrancar la conferencia, debería restituírsele su uso original. Podemos utilizar las palabras como gustemos, sobre todo tratándose de palabras artificiales, ¿no? Como lo es esta. Naturalmente, una palabra como self sabe más que nosotros, nos usa y puede gobernarnos, pero contratransferencia es un término que nosotros, dice Winnicott, podemos esclavizar, ¿no? Me parece que hay algo del restituírsele su uso original que, bueno, que tiene algo que ver con el retorno a Freud, no porque Freud haya hablado de contratransferencia, me refiero a lo que creo que Lacan, que a Lacan le llama la atención, digamos, le interesa de cierto uso eh, que Winnicott, que bueno, que no era alguien particularmente que se dedicara a trabajar sobre el lenguaje, digamos, Winnicott era eminentemente lo que se llamaría clásicamente un clínico, de pronto se pone a jugar con las palabras de este modo, tomando una posición
que se despega, digamos, de cierto uso de la contratransferencia como aquello que habría que eliminar. Y dice, y bien arranca, que si cierto uso que se estaba haciendo en aquella época, año 59, del término contratransferencia designaría la anormalidad en los sentimientos contratransferenciales y las relaciones e identificaciones fijadas reprimidas en el analista, pues esto entonces lleva a comentar que el analista necesita más análisis. Así arranca la conferencia Winnicott, y me parece que estos son los asuntos que Lacan, Tamara se ríe, bueno, que Lacan toma de Winnicott porque le resulta sumamente respetable. Winnicott allí, no les voy a leer toda la conferencia, vayan a leerla, pero le da con un caño a Fordham, eh, recordándole que, bueno, que los términos que él emplea, que acababa de hacer una presentación en el mismo congreso, carecen de valor para mí, pues pertenecen a la jerga junguiana, inconsciente transpersonal, ideal analítico transpersonal. Winnicott le dice, este lenguaje no puede llegar a establecer una comunicación conmigo, ¿no? Bueno, me parece que verdaderamente Lacan no está poniendo a Winnicott en la serie ni de Fennikel, ni de Florny, ni de Sack, sino todo lo contrario. De hecho, la clase siguiente, la 4 del seminario, va a estar casi dedicada, digamos, al objeto transicional de Winnicott. Lo dice al final de esta que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta conferencia se mete con la posición del analista. ¿Se mete al modo Winnicott? Sí. ¿Winnicott habla de la actitud profesional del analista? Sí, pero no en los términos que Lacan está criticando en ese párrafo que Claudio leyó respecto de aquellos que hacen del acto analítico profesión. Es mi lectura, podemos discutir, en fin. Creo que muchas veces a mí me pasa leyendo a Winnicott que Winnicott se me hace bastante lacaniano, a pesar de que hable en lenguaje Winnicott, ¿no? Fíjense lo que dice en esta conferencia. Seguramente lo que el paciente encuentra es la actitud profesional del analista y no los hombres y mujeres inconfiables que somos en la vida privada. Bueno, es extraordinario. No sé. ¿Qué quiero decir? Claro, si yo sigo de largo y creo que cuando dice actitud profesional del analista está hablando de quien hace del psicoanálisis, de la dirección de la cura, profesión, bueno, lo pongo en la misma serie que Fennikel, que ahora les voy a leer, y dice cuestiones que no se pueden creer, y no, realmente no. Me parece que justamente lo que Lacan rescata en esta referencia es la pregunta, lo dice, ¿no? Un, un analista que no se distingue por una especial referencia al lenguaje, bueno, es un rasgo agudo, ¿no? Que se plantee por el uso de un término, por el uso de los términos que hacen los analistas, sobre todo, y bueno, y por el análisis del analista. Entonces creo que tiene que ver con eso esa primera referencia, ¿no? Bueno, eh, introduce nuevamente algo de a quién le habla, ¿no? Esto no está dirigido directamente a ustedes, bueno, yo le hablo a los analistas. Hay que decir que les está dirigido lo que yo digo desde una cierta atopía, desde un cierto lugar, desde un cierto sin lugar, digamos. Bueno, entonces eh, va a empezar con cierta crítica de los que sí efectivamente eh, son los post-freudianos, digamos, que conocemos, eh, y el uso que tienen de la transferencia y el uso de lo que creen que es el saber, ¿no? Del psicoanálisis en los institutos, ¿no? Por eso me parece que tener en cuenta cuáles son los interlocutores y cuáles son las discusiones que Lacan está dando, con lo que va a nombrar una y otra vez como las sociedades psicoanalíticas, bueno, esto viene en una fuerte discusión con todas las sociedades psicoanalíticas que forman parte de la IPA y que plantean los psicoanálisis didácticos, motivo por el cual ya sabemos, Lacan fue excomulgado, como dice él, luego de terminar el seminario 10. Bueno,
Eh, esta es la discusión que sigue, ¿no? Entonces, bueno, con mucho asombro va a decir que toma una publicación, la literatura psicoanalítica, como le llaman, bueno, eh, el concepto que utilizan de carácter genital, ¿no? Y entonces toma este disparatado en un sentido eh, texto de Otto Fenikel, que está traducido con ciertas dificultades acá en la clase, pero está publicado en Paidós, eso de todas formas, ¿no? Se llama Teoría Psicoanalítica de la Neurosis de Otto Fenikel y está publicado por Paidós. Entonces, por ejemplo, este hombre habla de un carácter genital normal, no es más que un concepto ideal, advierte. Sin embargo, bueno, sin embargo, es indudable que el logro de una primacía genital implica un progreso decisivo en la formación del carácter. Bueno, no lo voy a leer todo, pero hay ciertas cosas que no las podemos pasar de largo. La capacidad de encontrar, escuchen esto, plena satisfacción mediante el orgasmo genital hace posible la regulación fisiológica de la sexualidad, poniendo fin así al estancamiento de las energías instintivas con sus desdichados efectos sobre la conducta de la persona, ¿no? Sigue, contribuye también al pleno desarrollo del amor, a la superación de la ambivalencia, bueno, y así sigue, ¿no? El complejo de Edipo y los sentimientos inconscientes de culpa pueden ser ahora realmente superados. Bueno, esta es la teoría psicoanalítica de la neurosis de Fenikel, eh, y el analista como, bueno, hacedor de esa dirección de la cura. Lacan, por supuesto, se burla, dice, no sé qué les inspira un cuadro tan encantador y si quieren seductor, esta novelita, ¿no? Bueno, todo muy lindo, pero resulta falso, absolutamente contrario a la realidad y a lo que enseña la experiencia. Siempre, digo, Lacan tiene esta referencia a la experiencia analítica. De la misma manera va a recordar una crítica que le hizo a Maurice Bouvet en un texto del 58, bueno, también, ¿no? La primacía de la relación de objeto y las perfecciones que ella alcanzaba, dice Bouvet, bueno. Entonces, eh, lo que Lacan se pregunta es cómo semejantes enunciaciones pueden guardar una apariencia, ¿no? Yo no diría seria, pero que parezca responder a una necesidad, a una cierta necesidad concerniente a una especie de punto ideal, ¿no? ¿Por qué tienen esta referencia, esta necesidad constante de plantear el psicoanálisis y la dirección de la cura y lo que se obtiene de un análisis en relación a un punto ideal? ¿Por qué? Dice, bueno, ¿por qué se lo preguntan en estos términos, ¿no? Y la respuesta que él esboza acá es una respuesta más bien política, que tiene que ver con, bueno, que estos psicoanalistas que pertenecen a las sociedades psicoanalíticas donde hay reglas fijas y está estandarizado el camino de un análisis, en términos de un saber que está anticipado como punto ideal, que justamente esto es lo que él va a cuestionar acá, bueno, de alguna forma él dice, están llamados, incluso forzados, esta es la respuesta que se da a Lacan, con fines llamados abusivamente didácticos, a sostener un discurso que no tiene nada que ver con su experiencia, ¿no? Como si hubiera, bueno, alguna diferencia entre lo que publican y lo que hacen, en todo caso, o lo que la experiencia analítica les, les presenta, pero bueno, como el modo de ir a dar cuenta de lo que hacen debe responder a ciertas reglas estandarizadas y a lo que se espera que sea un análisis y sepa un analista, eh, y como de eso se trata, lo llama la organización de la enseñanza, de esa enseñanza de cierto estilo clásico, ¿no? Por no decir algo más fuerte, bueno, entonces de alguna forma dice, todavía se puede ver en el discurso de esta gente que sigue publicando este tipo de cosas, que en el fondo no cambia nada, ¿no? No cambia. Entonces comenta una anécdota. Yo no he podido saber todavía si esto fue real o no.
ni a quién se refiere, porque no he podido detectar de quién habla, pero dice, estoy en la página 32 ya de la versión amarillenta, eh, entonces cuenta que de su famoso Eso habla, eh, que bueno, tiene todo un trasfondo eso, de haber sido malinterpretado, creo que en la ciencia y la verdad, cuando él dice yo la verdad hablo, se arma todo un revuelo, en donde se escucha esto en la literalidad, no como si él estuviera haciendo hablar una cuestión inanimada o abstracta como la verdad, como si le estuviera dando voz a la verdad de lo inconsciente, sino él erigido como yo la verdad hablo, ¿no? Y entonces, bueno, de mi famoso Eso habla, ¿no? Eh, comenta que se había encontrado en el seminario con bueno, con uno de estos psicoanalistas de las sociedades psicoanalíticas que lo venía a escuchar, ¿no? Y que a él le llama la atención por qué estaba asistiendo y que el tipo le contesta, nadie habla del psicoanálisis así. Y que luego él, digamos, supo cómo de eso habla este colega, bueno, lo utilizaba para explicar la fusión que sería esencialmente, ¿no?, de su naturaleza, esa pretendida fusión supuesta en el origen entre el niño y el cuerpo maternal, y entonces había utilizado, digamos, este concepto de Lacan, esta propuesta, este modo de Lacan de hablar en este impersonal que es el que le cabe al sujeto, eh, una figura para explicar esa fusión originaria, ¿no? Esa supuesta fusión originaria. Entonces dice, Dios sabe que al decir eso habla, a propósito del inconsciente, jamás quise hablar estrictamente del discurso del analizado, dice hasta aquí, y bueno, esto es importante porque justo acá hace un giro, como se dice impropiamente, porque más valdría decir del analizante. La clase se va a llamar, les cuento para cuando salga PAI 2, vieron que yo escaneé, de todas formas la de Sewir la escaneé, no, es imposible, no se puede escanear todo el seminario, escaneé esta clase, después si siguiéramos trabajando clases, igual lo mismo si quieren las podría ir escaneando, y la clase se llama efectivamente no analizado, sino analizante. Ese es el título de la clase oficial, el título que le puso Miller, se va a llamar así. No analizado, sino el analizante, ¿no? Y de hecho, de paso, ya que estoy, les cuento cuáles son los prescriptores de lectura, eh, por si no abrieron como es, por si no abrieron el archivo o no le prestaron demasiada atención, los prescriptores de lectura, este, esos pequeños títulos, ¿no?, que Miller le pone a las clases, son los siguientes: crítica del carácter genital, que es esto que está haciendo con la crítica Fénix, la Bouvet, y que ya criticó en las clases anteriores toda la teoría de la intersubjetividad de Sass, que es un americano discípulo de Balint, ¿no?, de la psicología de los dos cuerpos. El otro prescriptor de lectura es lectura del Menón, que ahora vamos para allí, vamos a ver hasta dónde llegamos. El otro es la manipulación de la transferencia, el sujeto supuesto saber y la finta del analista, que en nuestras traducciones no aparece como finta, es lo que aparece como ficción, ¿no?, como el finge olvidar. Bueno, que hay mucha tela para cortar respecto a esta cuestión de la finta, ¿no?, de qué quiere decir la finta del analista. Bueno, entiendo que eso va a llegar en PAI 2 traducido de esta manera como les acabo de decir, creo yo. Bueno, vuelvo. Entonces, acá es donde dice por primera vez esto, ¿no?, de que, bueno, estrictamente el analizado, bueno, se dice así de manera impropia y que a partir de aquí
vamos a llamar el analizante, ¿no? Bueno, y hace un chiste, hay una ironía en función de esto que, que este, digamos, otro analista de la IPA había usado el eso habla para explicar la fusión madre-hijo, entonces dice, bueno, por lo menos habría tenido yo el privilegio de haber renovado el embarazo psicológico, el milagro del embarazo nervioso, de esta manera si evocara la concavidad del vientre materno y me estuviera refiriendo a eso habla, bueno, no tiene nada que ver con eso, pobres infelices maliciosos es lo más pequeño que dice, digamos, ¿no? Bueno. Y entonces comenta que, bueno, que menos mal por ese desliz que ha habido en su momento de, bueno, eso la verdad habla, no era Lacan el que se estaba erigiendo en el lugar de la verdad, nada más lejos que eso, sino todo lo contrario, y de, bueno, menos mal que por suerte ya puse una barrera por adelantado, no sé si salió publicado, se está refiriendo a la reseña del seminario 14, justamente a la reseña del seminario del acto, perdona, a la reseña del seminario de la lógica del fantasma que existen, vieron que hay de algunos seminarios del 11 al 15, creo que eso, del 11 al 16, hay unas reseñas que se van publicando en una revista, en un anuario, no me acuerdo si es de la escuela normal, bueno, eso está publicado por Paidós en reseñas de seminario en un librito chiquito, también lo metieron adentro de otros escritos. Básicamente lo que él dice es, bueno, salió ya la reseña del Seminario de la Lógica del Fantasma, donde vuelvo a decir que yo digo que no hay otro del otro, que no hay verdadero de lo verdadero, y por ende menos hay transferencia de la transferencia. No hay ninguna reducción transferencial posible, ni ninguna recuperación analítica del estatuto de la transferencia misma, es decir, eh, no hay punto de garantía último, ¿no? Y en relación a esta cuestión de lo verdadero sobre lo verdadero, bueno, por algo va a traer el asunto del Menón y las preguntas respecto de lo enseñable o no enseñable de la virtud. Bueno, ahora vamos para allá. Entonces, habiendo hecho todo este deslinde entre lo que no sería, ¿no? Eh, lo que no sería la transferencia para nosotros, lo que no sería la posición del analista para nosotros, ahí se empieza a preguntar unas cosas centrales, que es, bueno, la transferencia, ¿cómo conviene encararla? ¿No? Puesto que algunos analistas, como estos que venimos nombrando, se creen obligados a justificar esta posición de objetividad que habría adquirido el analista. Esto es un problemón. Trabajar desde esa posición, bueno, es una catástrofe en términos de la ilusión, va a decir que esto implica, ¿no? De la ilusión que genera, entiendo yo, de la ilusión que genera para el analista, en términos de una posición respecto del saber, que es una posición de poder, pero de poder neto, ¿no? De un poder bueno, que sirva, el poder de la transferencia que sirva para algo, ¿no? Que sirva para lo que va a contar que sirve, digamos. Y también es una ilusión en los mismos términos bueno, que luego vamos a tomar alguna referencia del seminario de la ética, bueno, y de alguna manera responder a esa, que una cosa es que la ilusión venga del lado del analizante y otra cosa es que el analista responda con una supuesta objetividad, ¿no? Entonces va a afirmar, esto está en la mitad de la página 33, lo leo porque es importante, digamos. Si la transferencia es la puesta en acto, ya dijo hace un montón, si la transferencia es la puesta en acto, esto lo digo yo, no está en el texto, de la realidad inconsciente, ¿no? Bueno, y si el acto tiene que ver con la puesta en acto de la realidad del inconsciente, entonces eso quiere decir que lejos de esa objetividad que algunos analistas se ven en la necesidad de teorizar y justificar, eso quiere decir que el analista no está fuera de la transferencia, ¿no? Que es lo que Lacan ya viene planteando. Y entonces dice, por la simple razón que la transferencia, su manipulación como tal,
su manipulación. Él habla de manipulación de la transferencia. Esto me gustaría que lo discutamos porque a priori pareciera que hace un ruido enorme, ¿no? Pero leámoslo. Que la transferencia, su manipulación como tal, la dimensión de la transferencia, miren qué lindo que lo dice, es el primer espacio estrictamente coherente de lo que yo estoy tratando de producir este año ante ustedes con el nombre de acto psicoanalítico. Fuera de lo que he llamado la manipulación de la transferencia, no hay acto psicoanalítico. Lo que se trata de comprender no es la legitimación de la transferencia en una referencia que fundaría la objetividad del analista, ¿no? Como si el analista viniera de afuera, sino darse cuenta de que no hay acto analítico sin esta referencia, ¿no? La de la manipulación de la transferencia. Bueno, no basta con enunciarlo, por supuesto. Entonces, plantea que justamente el problema, este acto analítico que él está tratando de introducir como esta extraña pareja, digamos, de términos, es precisamente lo que estaría menos dilucidado por el psicoanalista mismo, ¿no? Es más, dice, estaría elidido, ¿no? No solamente eh, que no hay interrogación al respecto de qué se trata esta dimensión, sino que esto está elidido, porque este acto solo puede quizás serlo elidido después de todo, ¿no? ¿Por qué no? Acá está entrando en otra cuestión que es muy importante, que es que tampoco sobre el acto analítico el analista guarda un saber, digamos, ¿no? Ahora voy a comentar algo que tiene que ver con nuestro conversadero, además. Entonces, por ejemplo, dice, después de todo, ¿por qué no? Si lo que llamamos ahora, en ese tiempo, acto sintomático, los actos fallidos, ¿a quién se le hubiera ocurrido antes de Freud, ¿no? Y su interrogación sobre la psicopatología de la vida cotidiana? ¿A quién se le ocurre aún darle al acto fallido en estos tiempos el pleno sentido de la palabra acto? Para nosotros me parece que todo esto, claro, ahora yo lo leía y digo, para nosotros esto está como, pareciera que está claro, ¿no? Que está como, como si fuese evidente. eh, pero hay un problema en pensar el acto fallido como fallado, como en la dimensión de error, versus el acto fallido pensado como aquello que toca, ¿no? Algo verdadero. Por eso pone, me parece, el acto analítico en la línea, en la senda, en el surco del acto fallido. Y que hay una dimensión que, por otra parte, tal como el acto fallido o cualquiera de las formaciones del inconsciente, queda, este, ¿cómo decir?, desconocido, ¿no? La idea de fallido de la que Freud ha dicho, perdón, expresamente que no es más que un refugio detrás del cual se disimulan los llamados propiamente actos, no cambia nada. Se sigue pensando en ellos en función de fallidos sintomáticos, ¿no? Sin darle el sentido pleno del término acto. Bueno, si sucede con los actos fallidos, ¿por qué no podríamos esperar que esto suceda con el acto analítico, ¿no? Y también dice, podría suceder que no pueda ser de otra forma más que elidido respecto de qué, bueno, elidido respecto de sus consecuencias. Acuérdense que ya viene diciendo que el acto, bueno, el acto vale por sus consecuencias. En este sentido, tiene una definición, bueno, muy próxima a la interpretación, ¿no? Que se lee por sus efectos. No hay la interpretación. Bueno, el acto analítico del mismo modo, ¿no? Vale por sus consecuencias que son de orden significante siempre, ¿no? Y lo pone en términos de, bueno, que quizás sean en particular absolutamente insoportables estas consecuencias. Bueno, insoportables dice en cuanto a qué, y yo me pregunto también insoportables para quién, ¿no? Porque desde este punto de vista me parece que lo que se vuelve insoportable, en todo caso,
en términos, esto anticipa un poco lo que va a estar planteado como horror al acto, ¿no? Eso no está del lado del analizante, si está del lado del analista. Este, y me acordé, cuando leí esto, de eh, el conversadero empezó con un texto, uno fue el de Desertó, que nos dio el término con el que nos nominamos, pero también empezamos leyendo la conferencia de Foucault, que es un autor, ¿no? Disculpen la digresión, pero bueno, hoy llegamos hasta donde llegamos. Esta clase tiene un montón de cosas y bueno, voy como puedo. Si les parece que voy muy lento, me dicen, pero ¿por qué me acordé de esa conferencia? ¿Se acuerdan que al final Lacan tiene una intervención muy cortita, muy concreta, eh, digamos, se deja a sí mismo para el final, ¿no? Había hablado un tal Goldman que le da con un caño a, a Foucault, ¿no? Y entonces le habla, le critica, bueno, el estructuralismo no genético de ustedes, tal como ya escribió un estudiante, ya había sucedido el Mayo francés, ¿no? Porque la conferencia de Foucault es en el 69. Entonces, cuando Foucault termina, toma la palabra un señor Goldman y entonces eh, plantea, dice, bueno, es como escribió un estudiante ahí en la Sorbona, en el pizarrón, en las paredes, ¿no? Siempre las paredes y los muros nos persiguen. Y entonces había escrito, las estructuras no bajan a las calles, lo que importan son las acciones de los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, este hombre se lo espeta, ¿no? A Foucault en la cara, de la misma manera que dice, bueno, pero al final, si usted pone en cuestión al autor, pone en cuestión al sujeto, está negando la existencia de estas funciones del sujeto. Entonces Lacan, les leo porque estamos en el tema de esta cuestión de lo elidido, ¿no? Lacan dice, bueno, además de que le agradece y que está súper satisfecho y que el retorno a Freud, bueno, dice dos cosas que me parecen importantes que tienen que ver con esto que está planteando en esta clase. Una, la dimensión del significante del acto analítico y lo otro, lo que cierta dimensión elidida. Dice, quisiera hacerles observar, esto es la intervención de Lacan en qué es un autor. Quisiera hacerles observar que estructuralismo o no, me parece que en ninguna parte se trata, en el campo vagamente determinado por esta etiqueta, de la negación del sujeto. Por el contrario, se trata de la dependencia del sujeto, lo que es muy diferente y muy particularmente en el nivel del retorno a Freud, de la dependencia del sujeto en relación con algo verdaderamente elemental que hemos intentado aislar bajo el término de significante. Y en tercer lugar, no considero de ninguna manera que sea legítimo haber escrito que las estructuras no descienden a la calle, porque si hay algo que los acontecimientos de mayo demuestran, es precisamente el descenso de las estructuras a la calle. El hecho de que se lo escriba en el mismo sitio donde se ha operado este descenso a la calle, en ese muro, digamos, no prueba otra cosa que sencillamente lo que es a menudo e incluso muy frecuente, interno a eso que se llama el acto, es que él se desconoce a sí mismo. Bueno, Adriana, ¿te parece que lleguemos hasta acá? No sé hasta dónde. Son las 12 menos 10. como quieran. No sé hasta dónde pensaba llegar hoy, pero No tengo ni idea. esto que acabas de leer, por su contundencia e Mm. importancia, me parece que puede ser un punto de interrupción. Podríamos llegar hasta acá porque justamente lo que sigue planteando antes de entrar en el Menón, me parece que cerraría con este punto, con estos, si me dejan leer dos, tres párrafos más de la página 34, situarlos, es esta Dale. cuestión
de lo que se vuelve insoportable en algunas de sus consecuencias, ¿no? De los efectos. Entonces, de paso dice, esto me parece, lo digo y ya con esto paramos ahí, que de hecho sería el punto uno, es lo que va a salir en la clase como punto uno. Ahora les marco dónde empieza el punto dos, me siento una pitoniza, en el Paidós por venir, después, ahora les comento. Bueno, este, entonces, ¿qué dice? Bueno, escúchenme, dice, bueno, vamos a evitar un malentendido, ¿no? Yo estoy hablando del acto del psicoanalista en el psicoanálisis didáctico, en eso que se llama psicoanálisis didáctico. O sea que lo que se vuelve en todo caso insoportable en sus consecuencias, lo afirma ahora acá con toda claridad, si ocurre es para el analista. Al sujeto, como él dice, que se somete a el acto psicoanalítico, allí no le corresponde, ¿no? Por eso yo insistía que en este seminario me parece que la pregunta por el sujeto y el acto analítico no está tan puesto en el sujeto en análisis, en el analizante, sino en el analista, ¿no? Entonces, tal como están las cosas, ¿no? Hasta el momento, todo está hecho para que le sea sustraído de una forma radical lo que pasa con el fin del psicoanálisis didáctico del lado del psicoanalista. Este enmascaramiento profundamente ligado a la organización de las sociedades psicoanalíticas, bueno, es una manera delicada de dejar las cosas en su lugar. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque me parece que el más furioso desconocimiento que va a plantear eh, al final de este anteúltimo párrafo, en el orden del saber propiamente hablando, tiene que ver justamente con dos, yo se los digo así, ¿no? Con dos dimensiones que se superponen, como si fuesen dos órdenes distintos de desconocimiento. Y esto viene a cuento luego del final de la clase del olvidar, del fingir olvidar, de lo que el analista sabe, debe saber y finge olvidar respecto de el saber que ha obtenido en el recorrido de su propio análisis. A mí me parece que este orden de eso interno, ¿no? Lo interno a eso que se llama el acto, es que él se desconoce a sí mismo, tiene que ver con una posición de un saber no anticipado, ¿no? Es decir, tiene que ver con un punto irreductible que hace a la estructura. No hay verdadero lo verdadero, no hay otro el otro, no es posible saberlo todo. Ahora, esta crítica del más furioso desconocimiento que se instala en el modo en el que los psicoanalistas de las sociedades psicoanalíticas sostienen una posición, digamos, de una formación estandarizada, bueno, ese es un furioso desconocimiento que habría que combatir, digamos, ¿no? Analizándose en todo caso. Me parece que es un desconocimiento de la castración, o sea, es un desconocimiento este, eh, que no es del mismo orden, ¿no? Creo que está poniendo un poco en tensión estas cuestiones. Bueno, allí termina, si quieren paramos, lo más interesante de la clase viene después, me parece, pero bueno, es, este, es bastante. Esto que acabamos de recorrer es lo que sería el punto uno de la clase. Si quieren, paramos acá. Sí. Bueno, quien quiera comentar, participar con algún comentario, levanta la mano, nos lo hace saber. No, te decía, Adriana, que paremos acá porque si no, reproducimos aquello que no nos gusta, que en los congresos, mesas redondas, jornadas, viste que hay un tiempo de exposición
y al final hay un tiempo para discutir que nunca existe. Son 2 minutos y pasamos a otra cosa. Y nosotros No, no, no. le hemos dado un lugar importante a la posibilidad de esta charla, ¿no? Charlar con el texto, con el comentador, este, para seguir de esta manera, para tomar la palabra los que quieran tomarla, ¿no? Eso, para no hacer Sí, de sí, esto sí. conferencia. Bueno, Eso. eh, está Silvina y después Enrique. Bueno, buenos días nuevamente. Eh, la verdad que a mí me parece que has hecho, Adri, una introducción al seminario eh, fantástica, con mucho más datos de la introducción que en el seminario mismo, en las clases previas, nos da Lacan, porque supone que venimos ya leyéndolo y escuchándolo. Así que, bueno, agradecidísima, como creo que estamos todos por eso, eh, a los colegas que se suman al conversadero, para no dar nada por obvio, como suelo decir. eh, Adri continuará en nuestro próximo encuentro con el recorrido y el comentario de esta clase. No es que eh, queda perdido, sino que lo retomamos en el próximo encuentro, eh, con la voz de Adri, digamos. A mí me parece que, ya que estamos en un punto de relanzamiento, cada vez que iniciamos, ¿no? El recorrido por un nuevo seminario como anclaje, texto de ancla, digamos, es a esta altura, yo no sé qué les parece, pero sería interesante, como que a mí ya me hace mucho ruido hablar de los post-freudianos, me viene haciendo ruido ya hace tiempo. Me parece que post-freudianos somos todos los que estamos en relación al psicoanálisis. Y hay una diferencia, o sea, yo llamaría los prelacanianos, eh, y quizás los, bueno, post-lacanianos, porque ahí sí, no todos somos los que estamos en relación al psicoanálisis post-lacanianos. Y dentro de los prelacanianos, no son todo lo mismo, ¿no? Digo, me parece que, eh, como hoy bien decía Adri, iba diferenciando. Bueno, la verdad es que no es lo mismo Winnicott que Sachs o que Fenikel o que Ferenczi. Digo, ojo, no son todos lo mismo. Entonces, también las lecturas que hace Lacan de los pre-lacanianos, eh, está muy marcada por su transferencia con la IPA y sus momentos, ¿no? De enojo o de más amor con la IPA. Entonces, bueno, digo para que no opaque nuestra posibilidad de lectura, nuestra lectura crítica, también, eh, porque hay algo que tienen muchos pre-lacanianos, muy valioso, que muchos post-lacanianos no lo tienen. Esto algo escribí el otro día, de una forma muy, muy linda, Claudio, que es la honestidad en sus escritos respecto de todos los problemas que atraviesa o con los que se encuentra alguien en posición de analista cuando tiene que dar cuenta de su trabajo. ¿No? Me parece que Lacan, con su personalidad, su carisma, eh, inhibe mucho a sus seguidores, eh, y no podemos del todo desresponsabilizarlo por el lugar que le ocupa, eh, respecto del efecto de la palabra que él no desconoce, digamos. Después será asunto de cada quien cómo se las arregla con esto, pero eh, entonces a mí me parece que este recorrido para introducirnos en el seminario del acto
que nos ha traído Adriana, bueno, me ha permitido también como hacer esta lectura, ¿no? Bueno, hasta ahí y cedo a los colegas. Gracias, Adri, querida, y gracias por la dedicación. Gracias. Y por la dedicatoria. Gracias. Enrique. Y bueno, buen día. Gracias en principio, Adriana, porque tu recorrido fue tan riguroso y meticuloso como necesario, ¿no? Esto que recién decía Silvina de referencia a los llamados postfreudianos que no son todos iguales. Y a mi gusto dejaste picando dos o tres cuestiones que quería retomar. Una es la palabra manipulación, ¿no? Que siempre a mí me ha llamado también mucho la atención encontrarla al leer el seminario, que quizás anticipa cuestiones que va a tratar en acá más adelante, como la manipulación de los nudos, ¿no? Mm. Pero es algo que me gustaría, que efectivamente, como planteaste, que podamos conversar. Después hay dos cuestiones. Una que mencionaste al principio, la precedencia de la proposición del 9 de octubre a este seminario, pero que no la ibas a tomar o la ibas a dejar un poco de lado. Y sin embargo, cuando terminas tu recorrido y hablas de la conferencia de Foucault, y esto de que las estructuras bajan a la calle, me parece que hay otra dimensión del acto, además de la puesta en acto de la realidad del inconsciente, el acto sexual, el acto analítico, que está implícito en este seminario, que es el acto político, que me parece que podríamos darle algún lugar al acto político. Y después, cuando Lacan habla bueno, si él analiza a los analistas, analiza al analista, después habla de no hay otro del otro, no hay verdadero sobre lo verdadero, no hay transferencia sobre la transferencia. Y bueno, yo quería introducir una pregunta, no sé qué piensan ustedes. Yo pienso que se puede preguntar, ¿hay análisis del analista? Mm. ¿No? Es decir, ¿hay analista del analista? Esa me parece una pregunta que me gustaría poner a circular. Bueno, gracias. A vos, Qué gracias, pregunta esa. Enrique. Está Martín levantando la mano. ¿Hablo en turno? Sí, sí, Dale. dale. Sí. No, no, no. Simplemente una cosita respecto de lo de la manipulación. Eh, Manipulación es un término freudiano. Freud es el que habla de la Handlung, de la transferencia, ¿no? El manejo, se suele traducir por manejo eso, de la Manejo, transferencia como una sí. de las operaciones fundamentales que hacen al analista. Me parece muy vinculada a la reelaboración de la resistencia. Pero bueno, no, quería recordar eso, ¿no? Que tal vez que cuando Lacan habla de manipulación, la referencia sea esa. Eh, Eso, y después respecto a lo que decía Silvina de los post-freudianos, no sé si somos todos post-freudianos, me parece que en el término post-freudiano hay, me hace ruido el post, ¿no? El post es como, uno puede escuchar ahí como una idea de superación, ¿no? Del descubrimiento freudiano. Eh, el- lo post-freudiano me parece que tiene que ver con con una posición que desconoce o rechaza el descubrimiento de Freud. O sea, iría a contrapelo, por ejemplo, esto que destacabas vos, Adri, de- el- que lo leemos en Lacan también, esto de que el acto es la lectura del acto. Eh, Me parece que se puede ser tranquilamente post-freudiano no sé, siguiendo a Lacan, ¿no? O hablando en Lacan eh, No sé cómo se hace con esto. eso. Bueno, Eh, bueno, hay muchas cosas, pero no sé, prefiero escuchar a los demás para seguir la conversación. Está Diego y Rubinstein después.
Sí, yo te había ¿Vos, pedido una Adri? cámara. Ah, No, perdón, y Claudio. Claudio también, sí, Sí, porque sí, a Claudio. había Diego, pedido Bueno, a Clara. empezá Daniel, vos, Claudio, Claudio. No, estaba Diego antes, sí. Después estaba Diego, después yo, después Daniel. Vamos con ese orden. ¿no? En ese orden, vamos a Dale, respetar la serie, porque es lo serio. dale, dale. Bueno, Adri, muchas gracias. La verdad que me encantó. Me enriqueciste la lectura de la clase, me hiciste pensar un montón de cosas que no se me habían ocurrido cuando la había leído. Eh, y me gustó mucho cómo arrancaste situando, porque ahora tengo varias cosas, espero no hacerla muy larga, pero me gustó cómo empezaste No, dale, situando dale. esta diferencia respecto de lo que veníamos leyendo del acto en la lógica del fantasma, ¿no? Como decías, bueno, lo Mm, voy a decir así, pero me parece que te salió bárbaro como lo dijiste, ¿no? Vos decías, bueno, ahí se trataba más del acto pensado del lado del sujeto, ¿no? Y acá en mm, el acto psicoanalítico aparece el acto más pensado del lado del analista, ¿no? Y podríamos decir también del lado del objeto, ¿no? ujú, Y, y me hiciste acordar algo que había estado leyendo de estos paratextos, ¿no? Que vos decías que rodean a este seminario y a esta sesión, sobre todo porque está antes la proposición del 9 de octubre y está después esa conferencia bastante conocida de Lacan, la equivocación del sujeto supuesto saber, que Eh, es de diciembre sí. de este año, ¿no? Al mes, digamos. Ahora lo retomamos porque me interesa mucho, ya que Enrique también se Bueno, interesó en ese a mí me tema. parecía esto, ¿no? Que en esa intervención de Lacan, la equivocación del sujeto supuesto saber, Mm, había algo que estaba así como a tono con esto que vos marcás, ¿no? De que en el acto sí. psicoanalítico se trata de trabajar el tema del acto del lado del Ujú, objeto, porque ujú, Lacan dice ahí, en la versión que tenemos en castellano de Manantial, por lo menos en la página 28, ajá, dice, ¿no? Empieza a hablar del acto psicoanalítico y dice, acto que fundo en una estructura paradójica, pues ujú, en él el objeto es activo y el ujú, sujeto subvertido, ¿no? ajá, Subvertido, entiendo, como lo ubicaba Claudio un poco al principio, ¿no? Subvertido de respecto de su relación con el saber, ¿no? Pero me ujú, gustó esto de que el objeto es activo, ujú, porque es una cosita que venimos, ¿no? Como pescando, nos venimos encontrando en todos estos años de lectura del conversadero, con ujú, diferentes momentos en los cuales Lacan a veces homologa al sujeto y el objeto, ¿no? Por ejemplo, en términos de corte, cuando leíamos el deseo y su ujú, interpretación, pero también un montón de lugares donde Lacan pone la actividad del lado del objeto, ¿no? Como en ujú, este caso, y como me acordé, pero también me lo acordé escuchándote, como había subrayado Daniel en la época que estábamos con el Seminario de la Angustia. Esto me provocó, digo, escucharte, se me fueron como poniendo, ¿no? En fila los diferentes seminarios que fuimos leyendo. Alguna vez cuando ujú, trabajábamos el Seminario de la Angustia, Daniel subrayaba de la clase del 21 de noviembre del 62 ujú, de la Angustia, que Lacan diga, es un objeto el que desea. No es tanto que se desea un objeto, ¿no? O el objeto que se desea, sino que, puede corregir Daniel ahora que va a tomar la palabra, pero creo que él lo había subrayado, ¿no? El hecho de que Lacan diga es un objeto el que desea, ¿no? Ubicando también ahí un acto, una actividad del lado del objeto. Bueno, eso me pareció muy ujú. interesante y muy refrescante que vos lo situaras como un horizonte de este seminario 15. Después, me acordé ¿Puedo, también, puedo decir algo que me voy a eh, olvidar, si no, y ya te sigo? sí, 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 Me dale, dale. parece fundamental eso que estás diciendo, que también, bueno, va a tener otras referencias también en problemas cruciales, por ejemplo, yo también volví a seminarios que hemos leído, porque me parece que acá la cuestión, la novedad, por decirlo de algún modo, es que está, él está pensando, está afirmando que en ese
en ese finge olvidar, digamos, lo que está afirmando es que el analista es el que está en posición de objeto, operando. Claro, claro, Esta es la, digamos, la variante o la cuestión que este seminario trae, ¿no? En relación a ese claro. asunto. Bueno, está buenísimo, es un montón eso, ¿no? Que haya un objeto, o que alguien por ocupar ese lugar de objeto, de semblante de objeto, que ese objeto actúa, ¿no? Que ese objeto es activo y no pasivo como lo suele pensar, digo, ¿no? Toda la tradición filosófica, del conocimiento, ¿no? Del objeto a conocer y el sujeto cognoscente, ¿no? Me parece que hay una subversión, para seguir con ese término, que es radical en Lacan, de romper con la idea del objeto pasivo y el sujeto activo, que es muy propio de la teoría del conocimiento. Ujú. Eso me parece Disculpa que está muy bueno. No, 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 mejor, mejor. Bueno, después otra cosa que me evocaste, eh, o me la evocó Claudio, creo, ya no, no, vos que hiciste este recorrido por las clases anteriores, digamos, del seminario, la primera y la segunda, eh, que en este librito que arma Lush sobre ocurrencias de la práctica analítica de Lacan, que se tradujo en español como Hola Lacan, ciertamente no, donde recoge y recopila diferentes eh, anécdotas, ocurrencias, me parece que es el nombre que él usa, ocurrencias de la práctica clínica de Lacan. Él recupera esta misma cita del acto psicoanalítico entre la verdad y la connerie, ¿no? La la pendejada boludez. traducen sí, pendejada traducen acá, Mm, al español en este libro de Luz, mm, eh, ¿no? Dad a la verdad lo que es de la verdad y a la pendejada lo que es la pendejada. Bueno, tiene todo un pie de página sobre mm, por qué pendejada, boludez, ¿no? ujú, Y ahí dice a Luz, pendejada y verdad se superponen, ujú. eso no falta desde que un sujeto, llamado hombre o mujer, aborda la relación sexual. Claro, claro, Él, claro. ¿no? Él se figura hacerla gozar, Ujú, pendejada, que puede llegar a hacerlo caer en la impotencia. Ella se imagina poder valer por todas las mujeres, pendejada, que la promueve casualmente a inspiradora de algún don Juan de suburbio, ¿no? Y después dice, Lacan formula la ley de su intervención bajo la forma de a cada uno lo suyo, a la verdad su estructura de ficción, a la ujú. pendejada Connery su función de desconocimiento, ¿no? Bueno, eso me parece que también estaba bueno. Y dos cositas Claro. más, y me callo y me muteo, ya propiamente de esta clase que vos eh, comentaste, No, comentaste de no una te manera calles. que tiene consecuencias, ¿no? Como el saber universitario para Lacan en estas clases, ¿no? Lo que vos comentaste me parece que tiene consecuencias. Cuando habla ahí a propósito de Fénikel, ¿no? Y vos traías también a Maurice Bouvet, que es al que critica en La dirección de la cura, esto del carácter normal genital, me acordé, no sé si se acuerdan que es así como Lacan califica a Gertrudis, ¿no? La madre de Hamlet, en sus lecciones sobre Hamlet del Seminario 6, ¿no? Cuando Lacan le hace decir, ¿no? a Gertrudis que yo soy una verdadera genital. Yo al duelo no lo conozco, ¿no? Mm, Bueno, ahí cuando dice yo soy una verdadera genital, me parece que está apuntando directamente a la caracterización, ¿no? del tipo genital de Bouvet y de Fénikel, ¿no? Digo, para tomar nota también de qué sería este carácter normal genital o esta tierra prometida de la genitalidad para Lacan, ¿no? La de alguien que como está en Bouvet textualmente, ¿no? Es alguien que no conoce el duelo, ¿no? Que las pérdidas de los objetos no le mueven un pelo, digamos, ¿no? mm, Eh, y en ese mismo seminario 6 es donde habíamos pesquisado también
una de las tantas veces que Lacan dice el gran secreto del psicoanálisis, es, ¿no? Y va variando el secreto, porque claro, una vez que lo dice ya no es más secreto, y entonces después encuentra otro secreto. Bueno, en esa época decía el gran secreto del psicoanálisis es que no hay otro del otro, ¿no? Que eso también nos acompañó en las lecturas del Seminario 6. Y la última es algo que tampoco se me había ocurrido hasta que vos lo subrayaste, que es lo del acto elidido, ¿no? De la página 33. Mm, Si la situación no es justamente así, porque este acto solo puede serlo elidido, ¿no? Hay una notita al pie de otro libro de Alush, perdón por traer a este autor insistentemente, pero estamos hablando de la transferencia. Hay una nota al pie en ese libro de Alush, la nota al pie número 7, donde dice algo respecto del término alemán, acto fallido, que siempre me llamó la atención y creo que ahora que enganchándolo con esto de que el acto solo puede ser elidido, se me hizo un poco de sentido. Dice, el acto fallido ha sido objeto de una importante observación de Catherine Haussmann y Benjamin Levy, traductores de un artículo de Paul Feder, Investidura del yo y actos fallidos. Sin descartar por ello la versión de Fehlstellung, no sé cómo se dirá en alemán, acá mi amada esposa que está aprendiendo alemán capaz que lo dice bien, Fehlstellung, algo así, ¿no? Término alemán para acto fallido, los traductores señalan que a un oído alemán, se percibe en Fehlstellung la falta de un acto, que acto fallido se podría traducir también del alemán como el acto que falta. Se podrá incorporar, entonces, dice Alush, esta observación como un valioso consejo técnico. Allí donde ocurre un acto fallido, buscar el acto que falta, ¿no? mm, Así escuché yo lo que vos decías, subrayabas del acto elidido, ¿no? ajá. Que el acto fallido también es una invitación a ver cuál es el acto que está elidido en ese mismo fallido, cuál es el acto no solo que falla, sino que falta. Bueno, Ujú. eso. Gracias, Adri. Millón de A gracias, me vos, encantó. gracias. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, después por suerte queda todo esto grabado, anotamos todas esas referencias. Claudio y después Daniel. Es difícil después de Diego recordar qué quería decir yo. Bueno, eh, una es la idea de el posfreudismo o posfreudiano. Me parece que Lacan, su política respecto de que es un autor, va en contra de la idea del post, porque el post implica la idea de lo que una palabra que usó Fennikel, que tomó Adriana, es la idea de superación. Lo que viene después supera lo que está antes. Y me parece que la política de Lacan es de retorno a, y excluye tanto como Freud, ¿no? Eh, no es que lo genital supera lo pregenital en la evolución del sujeto, eso no es, no es la idea del psicoanálisis. Pero hay hoy instalado también ideas de superación, el psicoanálisis como superación de Freud, superación de, y Lacan supera. Hay una idea instalada de superación que no es muy ajena a la de Fennikel con otro lenguaje más ayornado. Eso es una cuestión. Este, es muy importante las clases 1 y 2, me parece, Adriana, por la idea de, hay cosas ahí, que vos citaste algunas, como por ejemplo esto de que el acto es la lectura del acto, porque eso me parece que calza muy bien con lo que veníamos viendo respecto del acting out, cómo lo lee Lacan en Cris. Es una mala Ujú. lectura, es una respuesta a una mala lectura. Yo entiendo que ya ahí había planteado en Lacan una relación entre acto y lectura, acting out y lectura, porque para Lacan el acting out, como representante fallido, ¿no? O insuficiente de lo que es el acto, daba pistas para la estructura del acto, para lo que ahora va Lacan a encarar como la estructura del acto tan desconocida, tan de no querer saber nada de eso. Eso es una cuestión que me parece interesante de la clase anterior. Y eso lo saca ahora Lacan
leyendo la psicoterapia de la vida cotidiana, ¿no? Porque es de la lectura de esa psicoterapia cotidiana, del capítulo 10, él indica algunos lugares que habría que buscar, Vergreifen, ¿no? Ejemplos, donde Freud planteaba que se trata de que algo deviene acto fallido si es leído. Entonces, lo que vos comentabas que está muy bueno, si la lectura es por añadidura o forma parte del acto fallido. Tanto forma parte que sin esa lectura que es retroactiva, Nachfralich, no hubiera habido, no hubiera sido un acto fallido. Porque para Freud es propio del acto fallido que el sujeto que lo tiene lo desconoce como tal. Hay un desconocimiento que es propio del acto fallido. El que tiene un acto fallido lo desestima como acto, no lo reconoce como acto. Es la lectura lo que hace y le da valor de acto a lo que hubiera sido una conducta errónea, una torpeza. En ese punto me parece que lo que vos señalaste está muy bueno ahora, que es esta relación de desconocimiento que hay entre el acto fallido y el acto analítico. Hay algo de la estructura del acto fallido que quizás el acto analítico la conlleva en ese desconocimiento. Que hay algo del no querer saber o el no saber que forma parte de no querer saber qué saber se articula ahí. Hay algo del rechazo, ¿no? Furioso, decís vos, de las sociedades psicoanalíticas, pero del sujeto mismo que lo tiene el fallido, no es que, como pasa en la tele cuando tiene un acto fallido, eso no tiene consecuencias. El tema de las consecuencias es importante porque así comienza la clase, haciendo una crítica del saber en el discurso universitario, porque aunque tomen temas candentes, fundamentales, críticos, es el modo en que se lo toma, el modo en que se sabe eso es un saber sin consecuencias, ¿no? Sin acto. Es un saber sin acto. No, eso pensaba. ¿Qué más pensaba? La traducción es fundamental porque le comentaba a Adriana una en esta versión amarilla que dice, lo va a leer la vez que viene, donde dice cálculo es calco. Y algo mucho más grave, porque la experiencia de caída del sujeto puede saber, que es lo que se trata en el manejo de la transferencia, como perspectiva por lo menos, que es lo contrario a la idea que tenemos habitualmente de manipulación. Porque uno dice manipulación y lo que la doxa hoy está instalado es que alguien me manipula o es una queja de pacientes, la idea de manipulación. Fui manipulado, como la idea de la hipnosis, la sugestión, el dominio del otro, como si la manipulación formara parte de un discurso de dominio. No es lo que plantea Lacan, porque esta manipulación termina destituyendo al que manipula. Así que está más cerca de lo que decía Martín, la idea de manejo, es decir, la idea del que conduce un análisis, que está en Freud en recordar, repetir y elaborar. Freud lo plantea respecto de la repetición y cómo la repetición, por el manejo de la transferencia, es tolerada por el analizante, y eso hace posible el análisis, porque hace posible que algo se ponga en la escena del análisis como síntoma. Por ejemplo, para Freud, manejo de transferencia es tolerancia de la repetición en el análisis. Para Lacan, me acuerdo en la angustia, manejo de transferencia o manipulación es la dosificación de la angustia que hace posible la prosecución del análisis. La consecución del análisis. Así que para Lacan, manipulación de transferencia es que haya angustia de un modo tolerable para el analizante para que eso sea soportable y fructífero. Y bueno, es coherente con lo que plantea en dirección de la cura, por otra parte, lo explicita de entrada. Es dirección de la cura, no dirección del paciente, ni de la vida del paciente, ni de lo que hace el analizante. Me gustó lo de Diego respecto del objeto activo y el sujeto subvertido, porque subvertido uno hubiera esperado que diga, y el sujeto pasivo. No dice pasivo, dice subvertido en lugar de pasivo. No es la oposición activo-pasivo, es activo-subvertido. Con lo cual,
Eso me parece coherente con la idea de analizante, ¿no? No es analizado. El sujeto no es analizado, es analizante. A tal punto que eso habla, no es que el sujeto hable, eso habla. El sujeto es un sujeto como el acto, es por venir, advenir, es un efecto de que eso hable. Si eso habla y eso tiene alguna consecuencia, un efecto que eso hable es el sujeto mismo como subvertido. Eso, porque si no queda la oposición activo-pasivo y acá estamos saliendo de esa oposición. Es activo subvertido, dividido. Me parece que lo que yo leía al principio como eh, una perspectiva de transformación, ¿no? Es la subversión del sujeto, ¿no? En esa relación transformadora con el saber, que es lo que está en juego, ¿eh? Este, la profesión de fe es el que sabe por experiencia una acción. Esto es inestable. Aquí no hay un saber que garantice un acto. No, no es eso, ¿eh? Eso, no, está muy buena la reunión hasta acá, ¿no? Dejo la palabra a Daniel. Bueno, Daniel. Sí, una de las acepciones de manipular es actuar. Entonces, entre la idea de manejo de transferencia y actuar, esto que recordaba Diego, ese actuar me parece que tiene que ver con que ese objeto, el analista, como objeto activo. Entonces, me parece que habría que despojarle a la palabra manipular de manipulación en el sentido de, no sé, uso, supónganse, o lo que fuera, abuso. Me parece que De abuso, de abuso. manipular tiene que ver más con actuar y con un objeto activo. Y después, qué lástima que Enríquez se bajó, porque Enrique dejó una pregunta flotando, que es buenísima. Dice, ¿hay análisis del analista? Dijo. Y a mí me parece que la respuesta es no, no hay análisis del analista. Cuando un cuerpo se tira en el diván e inicia el análisis, es un analizante, no es un analista. Analizante, hay análisis del analizante. Exactamente. Hay analista y hay analizante, pero cuando el analista está en el diván, es analizante. Me Parece que parece que lo que Enrique dijo fue, la pregunta es si hay analista del analista, así como que transferencia de la transferencia. no Bueno, entendí. Yo entendí que hay análisis del analista. Vos que Sí, decís que eso dejó en pregunta si Sí, sí, había análisis del dijo las dos analista. cosas. Me parece Claro, que dijo las dos cosas, ¿no? analista Me del En parece nosotros analista, que, no hay. me parece que ana- haciendo esta alusión de la que no hay otro del otro, y me parece que iba en dirección a lo que estaba planteando ahora analista del Daniel. analista me parece que es la institución, es la jerarquía institucional. Eso hace el analista del analista, didáctico, entonces, es la pirámide. el didáctico, entonces. Y después, por último, también él decía acto político. No olvidarnos, por lo que Adriana trabajaba, de las estructuras que bajan a la calle, etcétera, ¿no? Mayo francés. El acto político. Yo pensaba ahí, bueno, sí, es pariente, es primo hermano del acto político, en el sentido que Freud dice, hay tres profesiones imposibles, ¿no? Bueno, gobernar, educar, analizar. Y por último, Bueno, mm, perdón. decilo, decilo. No, no, es que yo diría que sostener el acto analítico es una política Sí, para un exactamente. analista, además. En los términos en los Y que no, estamos. y no hacerlo también, digamos, ¿no? No Y nadar en esa contingencia, digamos, también es un acto político. Lacan habla lo nombra como política en la dirección de la cura, usa esta palabra, No, una pero acá usa política. política como política, ¿eh? Como la Revolución de Octubre, la toma de la Bastilla, habla de esos Sí, actos. y también cuando habla de acto evoca a Julio César atravesando el Rubicón. Tal Es un cual. acto, porque Claro. estaba prohibido Ujú, y él lo hace, ujú. al margen de que el Rubicón fuese un riacho de 15 centímetros de ancho, no tiene nada que ver.
atraviesa algo que no se podía atravesar. Ujú. Por último, la referencia que hizo Diego a la nota al pie del texto de Alush es muy interesante porque a mí siempre me pareció, no lo había leído ese texto, sí la equivocación del sujeto supuesto saber, no esas notas de Alush. Este, el acto fallido como el acto que falta, me parece que habla de una falla Ujú. propia del acto. En el sentido de, creo que es lo que va a venir después en las próximas clases del seminario del acto, la idea es si hay acto exitoso o todo acto es fallido por definición. Y yo le agrego a Claro. eso, el acto que falta implica una falla porque va a poner en juego lo que trabajamos en el seminario anterior, la lógica del fantasma, que es lo que no hay. Cuando dice no hay acto sexual, no hay relación sexual. Me parece que en ese sentido, acto fallido, falla, acto que falta, arman un bucle muy interesante de recorrer una y otra vez. Sí. Y ahí aparece lo que Adriana marcó, que está bien, que es lo de la elisión del acto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ujú. Porque la lectura del acto eh, me parece que no hace del acto algo contemporáneo, en el sentido de ahora sé que esto es un acto. ¿Se entiende lo que digo? Ahora me Sí, doy sí. cuenta que es un acto. Me parece que hay algo constitutivo al acto que hace que siempre esté la ilusión en juego. Es decir, no sé qué es. Y el efecto es lo que Claudio planteaba, lo que vendrá, lo por venir. Hasta acá. No, después tendríamos que revisar el porvenir, como decimos, consecuencias que decimos, ¿no? ¿Qué consecuencias leemos? ¿Qué secuencias leemos? ¿Dónde leemos lo del acto? ¿Qué hubo de acto ahí, ¿no? En las consecuencias. Siendo las 12:30 pasadas, Adriana, Bueno, y a cada sí, uno, es una buena hora para ir a comer. para ir a comer. Salimos muy alimentados de tu exposición, Adriana. Seguimos la próxima, entonces, ¿ponemos la Bueno, fecha para la próxima? Sí, es sí, el cuarto cómo no. sábado de julio, Sí. así que ahí nos volvemos a encontrar, tomamos nota de todos los pedidos en el chat, este, Ah, de referencias bibliográficas, páginas, textos. ujú. Ahí Diego está compartiendo algunos. Y Sí, bueno, Adri, quedan planteadas unas cuantas cuestiones para hacer pie a la próxima. Diego, sí, ¿cómo es sí, sí. el nombre del texto de Luz? Acá alguien pregunta en el chat. Sí, sí, ahí Diego Ah, lo Y compartió. ahí lo ahí estaba lo, poniendo ah, en el ahí chat. lo La escena Lacaniana y su círculo mágico. Eso. En Muchas la gracias. página 11, en la página 11 está la nota esa que yo le leía. Buenísimo. Y después, Es el texto de las anécdotas, son cosas No, de ese es el analizante de otro. No, No, Lacan. no, es no, hola, hola ese es el de Lacan, Hola ciertamente no. Lacan, Ah, bueno, bueno. ciertamente no, donde tomaba lo de la verdad y la pendejada, o la verdad y la conerí. Este es más un libro sobre la libertad. La libertad. Bueno, Bueno, la próxima Muy nos bien. vemos con el menón. Vamos bueno, Nos todos. vemos ahí con está el el, menón. Bueno, A no muchas gracias, olvidarse, Adriana. a no olvidarse. Excelente presentación. Buenas Muchas noches. Bueno, gracias. Muchas Bueno, chicos, gracias. bueno, gracias, Chao, hasta Adri. luego. Semana. Abrazo a Gracias. Chao. todos. Nos vemos la próxima. próxima. Adiós. ¿cuándo es la próxima?